María Belén. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, aquí nuevamente en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, en este 2026, cuando la amistad supera barreras. Sí, y qué lindo que podamos ahora retomar un tema que lo empezamos a tratar en el 2025. Ujú. Salió en diciembre y prometimos volver, pero ya pasó la Navidad y ya pasó el Año Nuevo y habían temas importantísimos que tratar en ese momento, pero ahora retomamos el tema de de qué terapias hicimos, qué procesos hicimos, cómo fue, cómo nos fue, para que ustedes conozcan más que lo sigan, porque unos siguen como vigentes, otros ya han pasado, pero bueno, que conozcan qué hicimos. Sí, y ahí yo quería como primero dar como una especie de introducción de contexto, así más modo escolar. Y es que creo que es súper importante si vamos a hablar de este proceso que es en el que nosotros nos vinculamos con distintos tipos de terapias, el que podamos comentar que yo dividiría como que tres grandes bloques de terapias, por así decirlo, ¿no? Unas que son las que tienen que ver con el cuerpo, otras que son las que tienen que ver con la mente y otras las que tienen que ver con el espíritu, ¿sí? Y que en mayor o en menor grado, la mayor parte de personas que llegamos o empezamos un proceso terapéutico es a partir de algo que sentimos en el cuerpo. Porque el cuerpo es como este gran baúl en el que se alojan todas nuestras vivencias, emociones, sensaciones, pensamientos, que cuando llega un momento en el que ya no podemos con ellos, desencadenan algún síntoma, alguna enfermedad, ¿no? Entonces, desde ese lado, el cuerpo es como que esa campanita que nos da la alerta de cuándo es importante hacer un alto para mirar qué es lo que está pasando con nosotros, sea en el nivel físico, en el nivel emocional, en el nivel espiritual, y empezar a tomar acción para hacernos cargo de eso que nos está sucediendo y que de pronto no nos damos mucha cuenta. Claro, y también es cuando suceden cosas que son muy impactantes, ¿no? Como shocks muy grandes en la vida de una persona, la muerte de alguien, un duelo, la pérdida no sé, un accidente grave. Esas cosas como que remecen mucho y hacen que la persona sea invitada, digamos, a un proceso de terapia, de cualquiera que se haga. También ahí se hace como, o sea, estas grandes divisiones, o sea, es cuando sucede algo muy impactante para una persona que uno necesita, no sé, un rompimiento, un divorcio también puede ser, está dentro de esta grama de cosas que uno le invita a hacer terapia y a encontrarse con uno mismo. Y sí, a mí me gusta como que mirar el tema de cuerpo, mente y espíritu de una forma integrada, porque lo que suele ocurrir generalmente es que uno separa el cuerpo de la mente y el espíritu, y esto más desde la lógica de la medicina, ¿no? De que nos duele el brazo, entonces vamos al traumatólogo a ver qué nos recomienda algún medicamento y pasa. Pero, ¿por qué yo lo junto? Lo junto porque en el camino uno se va dando cuenta que el gran mapa de todo lo que nos ha sucedido en la vida, e incluso hacia atrás en la historia de nuestras familias, nuestros ancestros, es el cuerpo. Entonces, el cuerpo, cuando abre un síntoma, te está mostrando algo que va más allá de solamente ese dolor, ¿sí? Sino que puede estar un punto en el cual yo somaticé alguna situación crítica, dramática, algún trauma, algo mucho más complejo, y que el cuerpo me da ese anuncio, que es algo así como, oye, date cuenta, tienes que hacerte cargo de esto, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a esta parte más escolar didáctica, también creo que hay como esta lógica de lo que son los estilos de terapia más comunes, más convencionales, y lo que son los alternativos, ¿sí? Y en esto de los comunes, yo sí incluiría no solamente el tema de la medicina como tal o la fisioterapia, sino cosas como el hecho de ir a un psicólogo, el hecho de las distintas terapias, el baile, el arte, los deportes, la meditación, o sea, como todas estas cosas que tienen más que ver con la parte física del cuerpo, ¿no? Como que creo que son las más comunes, incluso el tema del psicólogo,
porque a pesar de que, digámoslo, empieza uno a trabajar con la mente, va íntimamente asociado a esa sensación de me siento incómodo, algo raro me está pasando, hay algo diferente que está en mí y necesito que alguien más me pueda ayudar a mirar. Sí. Sí, chévere. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y justamente en esa medida han ido un poco de mis terapias. O sea, cuando uno es niña, cuando uno es jovencito, cuando uno comienza, es como descubrir un mundo que es de, a ver, hagamos una terapia, o sea, vamos al psicólogo, como les comentamos en la sesión pasada, del episodio pasado del mismo tema. En el colegio, cuando nosotros estábamos, ir al psicólogo era como súper negativo, o sea, era como algo súper que además te veían y era un estigma casi ir a un psicólogo en esa época. Y luego uno va descubriendo que no, que al contrario, que es parte de la salud mental que ahora es tan importante. Pero todo lo demás que tú hablas del cuerpo, el espíritu, la mente, es como que uno no lo va viendo, sino hasta que uno lo va viviendo. O sea, es como vivirlo para poder sentir que en efecto sucede eso. Porque lo que habla la Cris, y digo, sí, eso hice yo aquí, eso hice yo allá, eso hice yo acá. Y claro, uno ya cuando está más grande va juntando esas piezas y vas diciendo, sí, justamente eso era lo que estaba yo aprendiendo desde algo muy práctico, instintivo, no tan poniéndolo así al servicio y contándolo una vez. Cuando uno lo cuenta, creo que uno va haciendo esta introspección de que en efecto vivió una cosa así. Sí, y además también generalmente uno va a terapia con la misma lógica con la que vas al médico, ¿sí? En el sentido de necesito que me deje de doler, necesito resolver el golpe que me di, ¿sí? Y es como una especie de disociarse, ¿no? Es algo así como una cosa es el golpe y otra cosa soy yo. Entonces el que tiene que resolverse es el golpe, no yo. Y creo que desde ese lado es súper importante darse cuenta que cada una de estas cosas que tienen que ver con la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu, lo que son es como momentos de pausa para autoconocimiento, para ir reflexionando sobre qué es lo que nos está pasando o qué es lo que nos ha pasado en la vida, ¿no? Justo yo me acordaba hace ya 2 años, ¿sí? Yo me fracturé el tobillo. Me acuerdo. En un momento en el que mi vida estaba a 1000, así corre por todo lado. Y claro, era la molestia de por qué me fracturé si tengo tantas cosas que hacer, tengo que salir de viaje, tengo que trabajar. Y cuando ya estuve como en el tiempo reposo, porque tuve que un mes estar prácticamente sin moverme, ahí es como que medio instintivamente empecé a mirar y a ver qué pasó. ¿Por qué la vida me puso un hueco? Porque además fue un hueco ridículo. O sea, estaba como caminando en la calle, hubo un hueco, metí el pie, ¡plac!, me torcí el tobillo y además en cámara lenta. O sea, me ha pasado. Fue una ruptura así tan suavecita, pero que me detuvo. Sí. O sea, ella que no tiene experiencia en caídas, uno que tiene mucho más experiencia. Algún día también contaremos el tema de las caídas de María Belén, que son famosas. Y entonces eso me pasó como en ese tiempo y según yo aprendí la lección, ¿no? Y resulta que hace 3 semanas, ¿sí?, por unos azares de la vida, estuvimos en un sitio con unos colegas y una persona me pisó el dedo chiquito del pie. Exactamente 3 años después de lo que había sido mi fractura del tobillo. Es decir, la vida me volvió a decir, María Cristina, pon una pausa. No total, pero pon una pausa, camina despacio, ve lento. Y claro, es como, hace falta que ese tipo de cosas sucedan para que uno vuelva a darse cuenta de que la vida tiene un ritmo. Y ese ritmo es algo que debemos entender y respetar. Y respetarlo también en función de nuestros ritmos internos. ¿Sabes qué? Yo ahí en ese tema de las caídas y que yo soy así experta, sí es una alerta. O sea, yo siempre cuando estoy así como muy en la cabeza o estoy así como me pasan cosas chiquitas, o sea, me tuerce el pie, o sea, y ahí digo, a ver, o sea, como que regreso a mí y digo, la vida me está diciendo algo.
Sí. Entonces sí hay que hacerle, o sea, ya te digo, o sea, tú que tienes 2, yo tengo N, sí es como prestarle atención ahora, y yo ahora le presto mucho más atención cuando yo estoy atenta. Hace como 2 años o 3 yo comencé a correr, yo nunca había corrido, nunca jamás, nada, solo por la vida ahí así, en el carro, y comencé a correr, cuando he corrido nunca me he caído, porque estoy presente, porque Sí. estoy ahí corriendo, haciendo eso, sabiendo lo que hago, pero cuando estoy pensando en otra cosa y estoy caminando por cualquier calle y ahí es como que la vida te pone y te dice, vuelve al presente. Sí, sí. Y estos llamados al presente, yo digo que son un regalo. O Sí, sí, sea, por supuesto, a definitivamente. pesar de que uno tiene que cambiar la vida, tiene que dejar de hacer cosas, le cuesta el médico, le cuesta la fisioterapia, lo que sea, pero es un costo muy bajo, porque es más o menos como estas metáforas que suelen haber en lo que es las tradiciones orientales, ¿no? Que te cuentan que una persona se cayó y se rompió un pie y alguien le decía, ay, qué pena porque ya no pudo caminar, pero resulta que más adelante hubo un accidente de tránsito y se murió la persona que estaba cruzando la calle, entonces no fue una pena, sino fue como lo que me salvó de haber muerto en ese accidente, ¿no? Entonces es yo creo muy lindo cuando uno puede mirarlo desde esto, ¿no? Desde la necesidad de la presencia, del estar aquí y ahora, porque cuando uno está en presencia las cosas fluyen. Sí, sí, definitivamente. Pero cuéntanos cuáles han sido las cosas que has hecho. A ver, desde estas, digamos, más convencionales, ¿sí? Algo que yo hice y que para mí fue súper chévere ha sido la danza del vientre, porque creo que una de las cosas más... Belly dance. Una de las cosas más chéveres de esto es que te obliga a estar presente, y creo que es en general como cualquier tipo de baile de danza, porque uno tiene que darse cuenta de cómo está moviendo las piernas, la cadera, el cuerpo, cómo está respirando incluso. Entonces es como un acto de presencia al 100% en el cual uno testea el cuerpo. Entonces esa ha sido como una cosa súper linda. Bueno, físicamente también he tenido fisioterapias. Ahora justo estoy en un proceso que es de reposturamiento del cuerpo, y en el cual también me he ido dando cuenta que esto de que a veces uno cargue las cosas de un lado solamente no es solo un mal hábito, sino también es como este hecho del mi lado derecho, y como yo he estado mucho en esta cuestión del hacer, en esta cuestión del reconocimiento, en este tema incluso de estudiar derecho, cargando con el lado derecho las cosas que pasan en la vida, siendo la primera hija, siendo la mejor estudiante. Entonces, el cuerpo, o sea, es espectacular cómo va guardando toda esa información y va haciendo sus modificaciones, ¿no? Entonces, uno de pronto tiene una escoliosis y resulta que la columna se acomoda y tu cadera también se acomoda y las piernas también se acomodan, pero esa no es la posición más sana para que uno pueda estar como que en la vida, ¿no? Eso desde el lado más físico, ¿no? Tú desde el lado físico, ¿qué has hecho? Bueno, yo he hecho videodanza. Bueno, yo tuve un médico que él me vio, o sea, él trabajaba mucho desde el cuerpo y luego trabajaba otras cosas, y justo es con el que hice luego este proceso que les comenté que se llamaba las 4 triadas, que yo lo hice muy instintivamente, a eso es a lo que me refería, y ese médico, con él hice biodanza también, y él me vio, o sea, desde el cuerpo, me dice, ¿cómo nací? ¿Qué pasó en mi nacimiento? Y había cosas que yo no sabía, que él me decía, pasó esto en tu nacimiento, pasó esto con tus caderas, pasó esto con tu... Así, porque yo tengo una manera diferente, digamos, de caminar, y eso es algo que yo había nacido con eso en el momento en que me jalaron para que yo nazca. Y cuando yo le pregunté a mi mamá, coincidió. O sea, yo no sabía, y él me dijo eso, y yo le dije, mami, ¿pasó algo? Me dijo, sí, pasó esto, y coincidió totalmente. Entonces, yo desde que nací ya tengo una
una diferencia, digamos, una característica distinta, porque no es, no es una discapacidad tampoco. No me han querido operar de las rodillas y yo salí corriendo para que no me operen. Y ahora, porque no me duele nada, nunca, jamás, simplemente es una característica diferente de mis caderas. Y entonces he hecho biodanza, luego fui a hacer una que se llamaba Revert, y también con un médico que me corregía la postura constantemente para mejorar mi postura de cómo estoy. Hice eso durante muchos años, ese tema. Luego, bueno, he hecho mucho deporte también. Yo hago deporte, la Cris baila y yo hago deporte. Entonces, pero, y también, por ejemplo, ahora, yo nadaba mucho. Cuando estaba hace unos 10 años, nadaba todos los días, hacía gimnasio, iba al gimnasio. Ya hablaremos también del tema del cuerpo en alguna próxima episodio, porque para mí el tema de mi cuerpo ha sido un tema toda la vida, y siempre he trabajado en el cuerpo, por eso, porque yo tenía un estigma con respecto a mi cuerpo, por esto que les cuento, por lo otro. Entonces, la subida y bajada de peso, que también es una cosa compleja que hay que trabajarla. Y he hecho mucho deporte, o sea, eso en el cuerpo. Y claro, pero en estas 4 triadas, claro, lo que él decía es, lo único que tenemos, lo único de lo que somos dueños y señores es de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro templo, y ahí se depositan todo lo que hacemos. Ustedes, o sea, decía, si pudieran, si tuvieran, ¿qué gasolina le pusieran cualquier cosa a su carro, o le pondrían la mejor gasolina? Obvio, la mejor gasolina. ¿Y por qué al cuerpo le damos cosas que son feas, que saben que no te hacen bien y eso? Entonces, claro, yo desde ahí, el tema de la alimentación, ir corrigiendo cosas, unas veces súper estricta, otras veces no tanto, pero sí he trabajado muchísimo en el tema corporal desde estas visiones, y luego también con la bioneuroemoción también, o sea, ahí tú comienzas digamos, tu relato desde 3 cosas, o un bloqueo, o una relación interpersonal, o una dolencia corporal. Entonces, porque la dolencia es como, pasa algo, de ley pasa algo. Sí. Si te duele, si ya no dices, si ya no expones, pero tu cuerpo está diciéndote algo, es porque en realidad sí está sucediendo algo. Entonces, por ahí ha sido el tema de mi cuerpo, o sea, mi cuerpo es un tema para mí. Y eso, sí, de ley tenemos que hablar en un próximo episodio. Sí, y además es como, el cuerpo nunca se equivoca. Yo ahí a todos ustedes les propondré un ejercicio, y es que en algún momento que se enojen con alguien, ¿sí? Siéntense un momento, cierren los ojos, respiren y sientan en qué lugar del cuerpo es que está ese enojo. Y uno efectivamente puede como que darse cuenta, me duele el corazón. Entonces, es un enojo que va ¿desde dónde? Desde la emoción, desde el sentimiento, desde el ego. Y testeando de esta manera súper simple, cuando uno tiene una emoción así fuerte, si es que uno respira, se tranquiliza y se da cuenta en dónde está esa emoción físicamente hablando. Siempre el cuerpo es un termómetro, es el que nos va mostrando la temperatura de lo que nos está sucediendo como seres humanos. Y de la mano con esta visión como más holística, digamos, también hemos tenido caminos bien interesantes, ¿sí? A mí en general ha sido una persona a la que me han encantado mucho todo lo que tiene que ver con estas herramientas más, no sé si decirlo, mágicas, más como diferentes, ¿no? Yo me acuerdo, yo nací en Ambato, y en el entorno de las gentes que yo conocía, habían cosas como, por ejemplo, una persona muy famosa porque te podía leer las líneas de la mano y te podía dar como que recomendaciones respecto de qué hacer con el dinero, con el negocio y demás. O había la gente que leía las cartas, ¿sí? Entonces es como que en mi infancia y en este entorno yo tuve como cercanía con este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces ya siendo grande, y cuando empecé todo este proceso de terapia transpersonal que les comentaba en el episodio anterior, es como fui también testeando muchas cosas, ¿no? Desde el tema de la magia o la energía que está
en los elementos de la naturaleza, en los cristales, en el agua, en la tierra, en cómo hacer ciertos rituales que ahora los miro desde otro lugar. Por ejemplo, la importancia que es el hecho de marcar ciclos, ¿no? En lo que han sido las creencias o las tradiciones ancestrales, por ejemplo, desde el lado andino, está el tema del Inti Raymi. Entonces, el Inti Raymi, que es esta fiesta de agradecimiento por la cosecha, ¿no? Que es también una manera de volver a la tierra, como la tierra, la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos cuida, y darle una retribución por todo eso que está haciendo de una forma gratuita, amorosa, amable con nosotros como humanos, ¿sí? Entonces creo que la parte de los rituales es algo que de una u otra forma le da mensajes a nuestro inconsciente, a nuestro cerebro, como para saber, mira, es momento de sembrar, es momento de cosechar, es momento de descansar, ¿sí? Entonces, a mi criterio hay mucha sabiduría en todo eso que está detrás de estas prácticas que han sido milenarias, han sido ancestrales y que además la gente las ve y efectivamente les rinde frutos, ¿no? Uh-huh. Es algo así como, si yo hice el ritual del Inti Raymi, entonces voy a tener una buena cosecha. Y la gente, con esta visión, que es la visión del propósito, gestiona sus acciones hacia lograr ese propósito y efectivamente lo logran, ¿no? Es como un poco este tema de lo que conversábamos en el episodio de los propósitos de Año Nuevo, el poder de la intención, que creo que es lo que fundamentalmente está detrás de absolutamente todo, incluso de la medicina. Ustedes seguro conocen personas que han tenido alguna enfermedad y la misma persona y la otra persona con la misma enfermedad ha podido curarse y una no ha podido curarse. Entonces, cómo efectivamente esa intención de estar bien, de estar sano, de mi cuerpo va a responder, ayuda muchísimo. Y ahí también creo que también es los antepasados, la genética, o sea, sí es un cúmulo de cosas de que también hacen que esta persona en dos momentos el uno sí, el otro no. O sea, pero también, o sea, de cómo lo haces también. O sea, sí, lo que dice la Cris, o sea, la intención, cómo lo haces y qué información tienes de tu niñez también, qué pasa con eso y cómo lo haces la sanación. Algunos logran sanarse y otros no, y uno dice cómo, pero ahí hay que ir a chequear un poquito más atrás a ver qué ha pasado y también desde dónde hizo eso, o sea, desde el miedo, desde la culpa, o sea, eso, o sea, es como por ahí y claro, obviamente la intención, o sea, la intención sería sanarse, pero ahí hay que ver qué intención más allá de eso hay, o sea, de sanar qué, sanar mi vida, sanar solo mi cuerpo, o sea, como dijo la Cris, no es que solo sanas el cuerpo y ya, sino que hay que verle desde otro propósito. Sí. ¿Qué otra cosa has hecho, Cris? Ella ha hecho más cosas que yo. Sí, he tenido la suerte de encontrarme con muchas personas a lo largo del camino, con distintos tipos de sabiduría. Y quizá lo que yo más puedo rescatar es lo que tiene que ver con esta suerte del actuar en coherencia, ¿sí? Y es bien interesante porque desde cosas muy paganas hasta cosas muy religiosas ponen énfasis en la integridad del ser, ¿no? En esto de que mi mente, mi cuerpo y mi espíritu estén alineados. Es decir, que lo que yo hago esté en coherencia con lo que yo siento, con lo que pienso y con lo que quiero. Y en esa medida es como que la sanación o la información para el camino de sanación va llegando. Yo recuerdo, y esto de pronto puede ser por alguien cuestionado, en algún momento conocí a un chamán que él había estudiado mucho de temas de ocultismo, ¿sí? Y de lo que, entre comillas, a veces es llamado como brujería, ¿no? Y claro, él hacía una reflexión que a mí me pareció muy interesante, más allá de las creencias de cualquier persona, y es que él decía que la forma en la cual tradicionalmente puede ser dominada la gente es a través del miedo. Entonces, hay momentos en los cuales el miedo se apodera de la gente. Y un poco haciendo como una especie de metáfora, eso es lo que un poco nos pasó en la pandemia,
¿sí? El miedo a la muerte, el miedo a estar solo, el miedo a perder mis cosas, mi negocio, mi dinero, nos puso en una situación de vulnerabilidad que una enfermedad que es relativamente manejable desde el punto de vista médico acabó con muchas vidas, ¿no? Entonces es como parte de lo que yo considero que uno trabaja cuando hace este tipo de terapias alternativas, sea directamente con una persona que la guía, sea con el uso de plantas medicinales, sea con el uso de herramientas específicas. Es como el ir mirando en qué lugar de la vibración estoy yo ubicado. ¿Estoy en el miedo o estoy en el amor? ¿Estoy en el agradecimiento o estoy en la aceptación? Entonces creo que de todo lo que yo he estudiado, que he estudiado velas, he estudiado rituales, he estudiado tarot, he estudiado magia, he estudiado herbolaria, he estudiado todas estas cosas que son como más, entre comillas, holísticas. He estudiado también Reiki, estoy estudiando Rekiram, he estudiado constelaciones familiares, pero creo que lo que me suena que más junta todo y es como un saber muy valioso es este tema de la vibración y la coherencia. ¿Sí? Yo creo que lo he podido aprender y lo he experimentado en mi vida y me he dado cuenta cómo funciona con las personas. ¿Sí? Sí, o sea, muy chévere todo y claro, yo he hecho algunas cosas similares y otras no le he puesto tanto énfasis. Ahí es como que se mide la diferencia entre la Cris y yo. Yo también estudié el tarot, yo también estudié el I Ching, porque dentro de estas 4 triadas que es tan amplia, yo estudié eso como 4 o 5 años. Pero creo que lo hice o sea, no hice tan consciente, o sea, ahora me doy cuenta que no estaba tan consciente de lo que hacía, que era más desde la inocencia, desde la ingenuidad. Yo estaba chiquita, fue antes de que nazca mi hijo, y fueron muchos años, o sea, más o menos serían unos 7 u 8 años que estuve involucrada en eso. Yo me acuerdo que ahí la Cristina me invitó al bautizo de la Valentina y no alcancé a ir porque estaba en una clase de estas y yo me sentía súper mal por no haber ido, pero yo estaba en mi formación y esta formación creo que se hizo mucho, entró al cuerpo y luego, claro, se ha ido así como decantando en ciertas otras cosas que he ido haciendo ahora y que todo va tomando sentido. O sea, yo decía, cuando aprendo otra cosa, digo, esto ya sabía antes, sino que no me había dado cuenta que ya sabía antes. Sí. Y sí, o sea, para mí, el tema de las expectativas, como fue un propósito de mi año 2026, y también el vivir el aquí y el ahora. O sea, eso es para mí súper importante, porque a veces sí, es como que yo, como soy muy dispersa, yo me voy, o sea, estoy haciendo algo y me voy, entonces digo, no, aquí y ahora y volver todo el tiempo al aquí y ahora, primero te saca de la ansiedad de qué va a pasar en el futuro o de la depresión de cómo fue lo que pasó, lo que vivimos, y es aquí ahora estoy bien, aquí ahora estoy aquí ahora puedo comer, aquí ahora, o sea, eso es súper valioso para mí y qué chévere, o sea, poder juntar estas cosas y seguirlas compartiendo con las personas que nos ven y que saben que tienen un sinfín de opciones de mirar, porque como dijo la Cris, todo es como que se junten algunas cosas. Ustedes, si se ponen a ver todas las terapias alternativas, siempre se juntan en una cosa. Y es como la respiración, estar bien, aquí ahora, en el presente, con los pies en la tierra, con la cabeza alta para el aire, respirar, estar en el cuerpo, no dejar que las cosas externas te causen como ruido si estás presente. Entonces es súper valioso eso. Sí, y además, ahora que hablas de este tema de la conciencia y la inocencia, yo creo que aportaría un matiz, y es que efectivamente yo también siento que hice muchísimas cosas desde el querer saber, querer entender qué es lo que me estaba pasando,
o por qué en una situación me sentía incómoda. E hice. Pero tuvo que llegar un momento en el que todo decantó, ¿no? Y no les estoy diciendo de una cosa de semanas o de meses, sino es un tema de años, ¿sí? Y muy probablemente esto que ahora ha decantado es el inicio de lo que viene, ¿sí? Del cómo ir verdaderamente integrando todos estos aprendizajes. Y menciono esto básicamente porque creo que es importante ser como respetuoso con el tiempo de cada uno, ¿sí? No todos tenemos la capacidad o la habilidad de darnos cuenta de eso que es lo esencial y que está detrás de mi dolor, de mi molestia, de mi enojo, de lo que sea. Yo percibo que los niños de ahora son mucho más hábiles en ese sentido. Es como están más conectados consigo mismos y a pesar de que hay cosas que les cuestan, ellos pueden más fácilmente ubicar esto de estar presente, del esto sí me incomoda, esto no me incomoda, esto sí me gusta, esto no me gusta, porque también han sido creados de una forma diferente. O sea, estás hablando de Valentina, porque yo sí conozco otros niños que vienen desde otras familias que están desconectados, que están mucho en el teléfono, mucho en las redes sociales, interesados en lo que los otros opinan de ellos y no lo que ellos sienten. O sea, es así. Es así. Es relativo, porque yo también, o sea, mi hija y sus amigas están también en el teléfono, están en las redes sociales, pero es algo así como, es casi imposible no estarlo en este momento, ¿ya? Entonces creo que ahí también hay que nuevamente volver a lo esencial, ¿no? El hecho de que efectivamente la presión, el lugar, las circunstancias hace que nosotros debamos adoptar ciertos patrones, muy probablemente lo hicimos también cuando éramos jóvenes, pero eso... Afortunadamente no había redes sociales. ni el famoso... Y el bullying era una cosa un poco diferente. Pero eso también como que... Yo sí creo que los niños de ahora tienen una perspectiva distinta. Desde el hecho de que acceden a una variedad de información de la que nos gusta y de la que no nos gusta, es cierto, pero tienen más elementos para formarse un criterio, ¿sí? Tú y yo, pongámonos como ejemplo, ¿qué tanto podíamos opinar en las conversaciones de los adultos? Nada. Nada, ¿ya? Ahora, cualquier chiquillo, chiquilla, con independencia de que esté o no metido 50 horas al día en redes sociales, lo hacen. Entonces tienen otra configuración en su existencia. Y yo sí confío mucho en que eso sí es algo que va a marcar una diferencia y que está marcando una diferencia. O sea, yo pienso que sí, mi hijo, tu hijo, muchos hijos de nuestro entorno, pero hay otros niños que están súper solos también ahora. O sea, más allá de que tengan la oportunidad de decirlo, también hay mucha soledad de ellos porque los papás están en otras. Porque lo veo, porque también hay de esos niños que están súper solos. Entonces sí o sea, cada uno tendrá que resolver las cosas que tiene que resolver, pero nosotros como papás tenemos la oportunidad de brindarles a ellos unos pilares para que sus cosas para resolver sean diferentes a las cosas que nosotros estamos resolviendo, que es justamente estas cosas que les hemos compartido. Sí, y tener también como que la convicción de que lo importante es darles herramientas, ¿no? Sí, así es. Ajá. Para que con esas herramientas pues decidan continuar su camino en libertad y tal cual, que tengan claridad y la certeza de que están contenidos en casa y de que siempre van a tener un respaldo que les acompañe. Yo creo que eso es fundamental para construir una base de preocupación, y más que de preocupación, de responsabilidad respecto de mí estar bien como ser humano, como persona. Así es. Muchas gracias, Cris. Qué chévere que fue este episodio. Yo te oía y decía, sí, eso también, y eso también, y eso también. Así que muchas gracias por recordarme las cosas que yo también había en algún momento estudiado, pero desde otra perspectiva, porque yo estaba chiquitita y ahora puedo volver a recoger todo y hacer esta gran unidad que ahora le estamos proponiendo en este podcast. Les agradezco mucho su presencia y nos volveremos a ver en 15 días. Gracias. Gracias.